1995 en Japón. El anime vive su época dorada con estrenos emblemáticos como Evangelion y Ghost in the Shell. Sin embargo, ese año sería recordado como un oscuro, principalmente debido al devastador terremoto de Hanshin, el cual dejó 6.400 muertos, y en segundo lugar, por lo que muchos consideran el mayor atentado en la historia del país. Detrás de este atentado se escondía una de las sectas más oscuras de Japón y un misterioso juego que se inspiró en ella. Hoy veremos el caso de la secta Aum Shinrikyo. Nacido el 2 de marzo de 1955 en Tokio, Chitsuo Matsumoto, quien más tarde sería conocido como Soko Sahara, nació en la prefectura de Kumamoto, siendo el séptimo hijo de una familia de 9 hermanos. Su padre trabajaba como artesano de tatamis en una tienda familiar llamada Matsumoto Tatami. Desde su nacimiento padeció glaucoma infantil, lo que le causó una visión prácticamente nula en su ojo izquierdo y reducida en el derecho. Su hermano mayor era completamente ciego y su quinto hermano también sufría de problemas de vista. Debido a la gran carga de trabajo de sus padres, Asahara fue criado principalmente por sus hermanos mayores. Al principio estudió en la escuela primaria Kongo, pero debido a su discapacidad fue trasladado a la escuela para ciegos de la prefectura de Kumamoto. A diferencia de su hermano mayor, el cual era completamente ciego, Chisuo sí podía ver. A pesar de ello, se le envió a esta escuela ya que no tenía que pagar matrícula, alojamiento ni comida. Esto lo hizo sentir abandonado por parte de sus padres, mientras que en su vecindario se rumoreaba que era una manera de reducir la cantidad de bocas que alimentar en la familia. Desde los 13 años hasta su graduación a los 20, sus padres nunca lo visitaron ni le enviaron ropa o alimentos. En la escuela para ciegos, Chisuo se aprovechaba de los estudiantes completamente ciegos para hacerles bullying. Les hacía pagar por su comida o incluso les ordenaba que robaran para él. Tan grande era la obsesión que tenía con el dinero que llegó a acumular 3 millones de yenes antes de graduarse. A pesar de tener calificaciones promedio, Chisuo expresó que quería ayudar a las personas con enfermedades como la suya, por lo que aspiraba a ingresar en la Facultad de Medicina en la Universidad de Kumamoto. Sin embargo, debido a que los discapacitados no podían obtener una licencia médica en ese momento, abandonó ese sueño y se enfocó en estudiar acupuntura, obteniendo un título en 1975 a la edad de 20 años. El 7 de enero de 1978, a los 23 años, se casó con Tomoko Ishii y se mudó a Funabashi, una ciudad de la prefectura de Chiba, donde abrió una clínica de acupuntura. Sin embargo, cerró este negocio en septiembre de ese mismo año para abrir un consultorio y una tienda de hierbas medicinales llamada Asia Do en el centro de la ciudad. Fue entonces cuando empezó a dudar de si realmente podía curar enfermedades como acupunturista, sintiendo que tal vez estaba perdiendo su tiempo. Al mismo tiempo, empezó a estudiar astrología china y el estudio de la energía, pero pronto llegó a la conclusión de que, aunque conociera el destino, no podría cambiarlo. Esto lo llevó a abandonar esas búsquedas. Sin embargo, en su afán de encontrar algo más profundo, exploró diversas prácticas como la acupuntura taiwanesa, la medicina tradicional china, la adivinación de Jing Jin y eventualmente encontró la escuela Tao, donde experimentó vivencias místicas. Para 1982 empezó a vender medicamentos sin licencia, consiguiendo ganancias de hasta 40 millones de yenes. Sin embargo, fue denunciado por los efectos secundarios que causaban a sus clientes, en su mayoría diarrea. Ese mismo año, fue arrestado por violación de la ley de medicamentos y multado con 200.000 yenes. En 1983, abrió una escuela de formación en Tokio llamada Keirin-kan, donde enseñaba sobre la integración del taoísmo, el yoga y la medicina oriental. Fue en ese lugar donde cambió su nombre de Chitsuo Matsumoto a Soko Sahara. En febrero de 1984, transformó la escuela en un dojo de yoga llamado Omonokai. Al año siguiente, mientras realizaba una práctica en la costa de Miura, afirmó haber recibido una revelación para convertirse en Abirake Tutsu no Mikoto, traducido al español como la luz divina que lidera el ejército celestial. En 1986, decidió renombrar el dojo y convertirlo en una organización religiosa. En julio de ese mismo año, proclamó haber alcanzado la iluminación final en el Himalaya. Ya para ese momento, hablaba de planes para usar fuerzas militares y poderes sobrenaturales para derrotar gobiernos. En julio de 1987, a los 32 años, cambió el nombre de la organización a Aum Shinrikyo, traducido al español como la verdad suprema, y sería así como nacería la secta, liderada por Soko Sahara.
La secta combinaba creencias de diversas religiones y filosofías, como el budismo, el hinduismo y el cristianismo. Asahara se proclamaba como la reencarnación de Cristo y el primer iluminado desde Buda. En su afán para atraer más seguidores, planeó un encuentro con el Dalai Lama. Para ello, primero se acercó a Pema Gyalpo, un politólogo tibetano amigo del 14º Dalai Lama, quien facilitó este encuentro. En 1988, gracias a las donaciones que recibía, Asahara viajó al Tíbet para encontrarse con Kalu Rinpoche, quien le enseñó sobre el Vajrayana, una rama del budismo centrada en alcanzar la iluminación. Sin embargo, Asahara distorsionó el mensaje de esta y lo utilizó para justificar sus ansias de buscar poder y control. De vuelta en Japón, ocurrió el primer incidente grave dentro de la secta, el cual es conocido como el caso del seguidor laico de Aum Shinrikyo. El 22 de septiembre de 1988, este miembro de la secta empezó a gritar y a comportarse de manera violenta. Algunas teorías apuntan a que estaba experimentando psicosis por la intensa práctica espiritual, mientras que otros sugieren que pudo haber sido causada por drogas. Asahara ordenó a sus discípulos que enfriaran la cabeza del hombre, sumergiéndolo en agua fría, lo cual provocó que muriera casi al instante. Asahara intentó encubrir el incidente, ya que la secta estaba en proceso de ser reconocida como una corporación religiosa en Tokio. En 1989, el abogado antisecta Sakamoto intentó exponer las manipulaciones de la secta, señalando que algunos miembros no se unían de manera voluntaria, sino mediante engaños y coacciones. En octubre, grabó una entrevista con la cadena TBS en la que denunciaba a la secta. Sin embargo, esta misma cadena le enseñó en la entrevista a los líderes de la secta y estos presionaron a la cadena para que no saliera a la luz. El 4 de noviembre de 1989, varios miembros de la secta se colaron en la casa de Sakamoto, donde él y su familia fueron asesinados. Sus cuerpos fueron desmembrados y colocados en barriles de metal, los cuales luego se escondieron en 3 prefecturas distintas, Niigata, Toyama y Nagano, con la intención de confundir a la policía. Los restos no fueron encontrados hasta 1955. A finales de 1993, la secta empezó a fabricar sarin, un gas nervioso extremadamente tóxico, y más tarde la sustancia WX. En 1994 hicieron pruebas con el gas en Australia, donde mataron a 29 ovejas. Ese mismo año cometieron un ataque con el gas sarin en Matsumoto, matando a 8 personas e intoxicando 500. A finales de 1994, miembros de la secta intentaron robar documentos sobre armamento militar de una fábrica de Mitsubishi. En febrero de 1995, secuestraron a Kiyoshi, un hombre de 69 años, hermano de un exmiembro que había huido de la secta. Lo raptaron en Tokio y lo llevaron a un complejo cerca del monte Fuji, donde lo asesinaron. Antes de ser secuestrado, Kiyoshi había dejado una nota que decía: "Si desaparezco, fui secuestrado por Aum Shinrikyo". El 20 de marzo de 1955, Toru Yoda de 27 años, Kenichiro Oshii de 30, Yokoyama de 31, Yasuo de 37 y Hayashi de 48 se disponían a cometer lo que sería recordado como el atentado más grave en Tokio, el ataque con gas sarin en el metro de la ciudad. El plan consistía en liberar gas sarin en 3 de las principales líneas del metro de Tokio: Chiyoda, Marunouchi y Ibiya. Para ello, cada uno llevaba consigo 2 bolsas de sarin y un paraguas con la punta de acero para perforar las bolsas. En el tramo de Nakameguro a Tobu, el ataque estuvo a cargo de Toyoda, quien entró al tren a las 8 de la mañana. No fue hasta llegar a la estación de Biso cuando perforó su bolsa de sarin y salió del vagón. A medida que el tren avanzaba, los pasajeros empezaron a notar un olor extraño dentro del vagón. Algunos abrieron las ventanas, pero varios se desmayaron de inmediato. Cuando el tren llegó a la siguiente estación, avisaron al conductor y los heridos fueron trasladados al hospital. Este ataque dejó 2 muertos y 532 heridos. En la misma línea, pero en el tramo Kita-Anaka, se encontraba Yasuo, quien llevaba consigo 3 bolsas de sarin en lugar de 2. Una de ellas ya estaba dañada, por lo que el gas empezó a filtrarse antes de que él perforase la bolsa. Subió al tren en la estación Ueno y al llegar a Akihabara, perforó las bolsas restantes antes de huir. Los pasajeros sintieron los efectos casi de inmediato. En la siguiente estación, uno de ellos pateó una bolsa fuera del tren, pero ya era demasiado tarde. A las 8:10, otro pasajero activó la alarma de emergencia y el tren se detuvo. Este ataque fue el que mayor número de víctimas causó, con 3 muertos y 556 heridos. En la línea Marunouchi se encontraban
Kenichi y Masato. En el tramo Uikubo se encontraba Masato, quien subió el tren en la estación Shinjuku a las 7:30 de la mañana. Al llegar a Yotsuda, perforó 2 bolsas de sarín, aunque una de ellas no se llegó a perforar. El tren siguió operando hasta que, 1 hora y 40 minutos después del ataque, el servicio fue suspendido en la estación Kokai a las 9:30 de la mañana. En este tramo, unas 200 personas resultaron gravemente heridas, pero afortunadamente no hubo víctimas. En el mismo tramo, Kenichi subió al tren en Ikebukuro alrededor de las 8 de la mañana. Se ubicó cerca de la puerta y perforó las bolsas con gas sarín cuando el tren llegó a Ochanimizu. En la estación de Nakano, un pasajero que salía del tren le informó al conductor que había una persona gravemente enferma dentro del vagón. El personal de la estación evacuó a los afectados y retiró las bolsas de sarín. Sin embargo, el tren continuó operando, lo que provocó que las víctimas siguieran aumentando. Kenichi también sufrió los efectos del sarín y fue tratado por Ikuo. En este tren, 2 personas fallecieron y 358 resultaron gravemente heridas. En la última línea se encontraba Ikuo, quien había entrado en la estación de Sendagi con una mascarilla puesta. Pasó por las estaciones de Ayase y Kita antes de subir al tren a las 8 de la mañana. Alrededor de las 8:10, justo antes de llegar a la siguiente estación, perforó la bolsa de gas sarín con un paraguas y huyó. Sin embargo, solo se perforó una de las bolsas. El tren continuó su recorrido, pero en la estación Ibiya, varios pasajeros se desmayaron. Los empleados acudieron tras recibir una llamada de emergencia y retiraron el sarín. Sin embargo, al igual que en el incidente anterior, el tren siguió su ruta, lo que provocó que aumentaran las víctimas. Algunos empleados, sin saber que se trataba de sarín, intentaron sacar las bolsas y también fueron afectados. 2 de ellos fallecieron y 231 personas resultaron gravemente heridas. 688 personas fueron trasladadas a hospitales en ambulancia, mientras que cerca de 5.500 buscaron atención médica. En total, los hospitales atendieron a 500 pacientes, de los cuales 17 resultaron gravemente heridos, 37 sufrieron daños severos en la visión y 984 presentaron daños en la visión. Es importante destacar que alrededor del 85% de las personas que acudieron a los hospitales eran lo que se conoce como preocupados sanos, es decir, personas sin síntomas evidentes, pero que buscaban atención médica por temor a haber sido expuestos al gas. Para media tarde, más de 500 víctimas con síntomas leves se habían recuperado de los problemas de visión y fueron dadas de alta. La mayoría de los pacientes restantes se encontraban lo suficientemente bien como para regresar a casa al día siguiente. En el transcurso de una semana, solo unos pocos pacientes en estado crítico permanecieron hospitalizados. Luego de cometer el crimen, los atacantes huyeron en coches preparados previamente por sus cómplices. 2 días después del ataque, el 22 de marzo, la policía de Tokio llevó a cabo una redada en las instalaciones de la secta, arrestando a varios altos mandos tras confirmar su participación en el atentado. El 16 de mayo, la policía logró arrestar a Soko Sahara, acusado como autor intelectual del ataque. En total, cerca de 40 personas fueron arrestadas por su relación con el atentado. El tribunal de Tokio condenó a muerte a Soko Sahara, líder de la secta, los 3 responsables de la producción del sarín, 4 de los 5 ejecutores del ataque, a otros 3 cómplices y al fugitivo Takahashi se les impuso cadena perpetua en lugar de pena de muerte. Sin embargo, Takahashi permaneció en paradero desconocido hasta su arresto en junio del siguiente año. Yoshihiro fue inicialmente condenado a cadena perpetua, pero en apelación, el Tribunal Superior de Tokio lo sentenció a muerte. En 2011, el Tribunal Supremo de Japón rechazó la apelación de Endo, confirmando así las 9 condenas a muerte dictadas contra los principales responsables del atentado. Tres meses después del atentado, la empresa Happysoft desarrolló un juego para la PC-98 titulado La historia de la aldea Kamikoishiki. En el juego, tomamos el rol de Asahara y gestionamos misiones dentro de la secta, como recolectar recursos o adoctrinar a nuevos miembros, con el objetivo final de llevar a cabo el ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1955. El juego está fuertemente ligado al tiempo. Empezamos el 1 de octubre de 1989 y a medida que vamos completando misiones, el tiempo avanza. Hay eventos que ocurren en fechas específicas, tal como en la realidad. Por ejemplo, el 4 de noviembre de 1989 se reproduce el asesinato de la familia Sakamoto y el 27 de julio de 1994 el ataque con gas sarín en Matsumoto. El final bueno, entre comillas,
ocurre si logramos completar la misión del metro de Tokio, ya que si perdemos, el mundo terminará en un Armagedón, una guerra apocalíptica que destruiría a la humanidad. Este era un pensamiento real de Asahara. La catástrofe sería provocada por una conspiración liderada por Estados Unidos. Durante mucho tiempo, se especuló que el juego había sido desarrollado por la secta en forma de propaganda, al igual que el anime que produjeron para adoctrinar a nuevos miembros. Sin embargo, esta teoría fue desmentida más tarde por la investigadora Sarah Hightower, quien afirmó que no se trataba de una propaganda, sino una sátira que se burlaba de la secta. El desarrollador del juego es conocido por sus juegos satíricos de bajo presupuesto, como Hong Kong 97, el cual llegó a considerarse como uno de los peores juegos jamás creados. Tras el arresto de Asahara, la secta experimentó varias transformaciones. En el año 2000, adoptó el nombre de Alep y prometió abandonar toda actividad violenta. Sin embargo, las autoridades han mantenido una vigilancia estricta, ya que algunos de los miembros siguen aferrados a la ideología original, conservando los textos de Asahara como base doctrinal. A pesar del cambio de nombre, el grupo sigue siendo considerado una amenaza para la sociedad. En cuanto a la ideología de esta nueva organización, si se le puede llamar así, es una mezcla de varias tradiciones, pero principalmente se enfoca en Shiva, una deidad que simboliza el poder de destrucción en la tradición hindú. Actualmente, la organización cuenta con 1.600 miembros activos, en comparación con los casi 40.000 que tenía cuando Asahara estaba libre. El 3 de julio de 2018, la ministra de Justicia Yoko Kamikawa firmó la orden de ejecución de 7 prisioneros, entre los cuales se encontraba Asahara. 3 días después, el 6 de julio, funcionarios le informaron sobre su ejecución a las 7 de la mañana. Tras desayunar, le preguntaron qué querían que hicieran con su cuerpo. Asahara permaneció en silencio por varios minutos y luego dijo: "Un momento, cuarta hija". Tras esto, fue ejecutado junto con otros 6 miembros de la secta ese mismo día. Falleció a los 63 años, tras haber estado aproximadamente 23 años encarcelado, 11 de ellos desde que se confirmara su sentencia de muerte en septiembre de 2006. El 7 de julio, la cuarta hija de Asahara y su abogado identificaron su cadáver. La hija propuso dispersar las cenizas en el mar para evitar la santificación del lugar de su entierro. Sin embargo, la esposa de Asahara y la tercera hija se opusieron. El 9 de julio, el cadáver fue incinerado en una funeraria de la ciudad de Fuchu y las cenizas fueron inicialmente guardadas en el centro de detención de Tokio.